En esta oportunidad me encuentro en un pueblo que se encuentra a 50 minutos. Es un pueblo que tiene aproximadamente 5.850 personas. Es un pueblo que tiene su propio castillo, es un pueblo que tiene su plaza en todo el centro, es un pueblo de calles angostas, estrechas, calles de piedra. Por supuesto, es un pueblo que también tiene su catedral. ¿Y cómo se llama este pueblo? Estamos en el pueblo Chinchón. Así que tú y yo vamos a recorrer el pueblo Chinchón. Acompáñame. Te preguntarás, quiero ir al pueblo Chinchón. ¿Cómo hago? Pues fácil. Llegas, si estás en Madrid, y puedes agarrar la línea 6 y buscas Conde del Casal. Al salir de la línea 6, el Conde del Casal, están a 200 metros, están unos autobuses de la línea 337 que te trae directamente desde Madrid aquí a Chinchón. Tiempo en ruta 50 minutos. El costo son 5 euros, si tienes algún transporte te sale mucho más económico. Ahora, vamos a hacerle otra muestra de aquí, de las alturas desde el pueblo. Véanlo. ¿Te imaginas vivir en este pueblo? ¿Te imaginas mudarte aquí y vivir en un pueblo que durante muchos años no ha cambiado su estructura? Un pueblo que vive de la agricultura, del turismo, de la tranquilidad y los fines de semana que es visitado por los turistas. ¿Ves aquellos balcones de color verde? Esa es la plaza principal del pueblo. Algo icónico de este pueblo es que hay 234 balcones, todos pintados de color verde. Ahorita vamos hacia allá y vamos a caminar, vamos a verlo, vamos a ver sus tiendas y recorremos un poco el pueblo Chinchón. Te dejo las imágenes. Estuvimos arriba en la iglesia, vamos ahora bajando por estas calles estrechas de piedra rumbo a la plaza. Vean la cantidad de turistas que se encuentran, todos bien abrigados, puesto que está haciendo frío. Aquí vamos y vemos aquí que justo es una de la entrada a la plaza. Está muy cerca la plaza de arriba de la iglesia. Hay bastantes personas caminando por toda la plaza. Continuemos, vemos los sitios, vemos si nos tomamos un café, nos tomamos un chocolate caliente o una copita de vino. Vamos a hacerle un primero. Aquí están los balcones que les contaba. Muchos de ellos son, digamos, tipo hotel, Airbnb, otros son restaurantes. Aquí están. Ahora vamos a internarnos, vamos a ver qué está por aquí, vamos a ver qué se ve por aquí. Ustedes pueden ver que esto es de tierra y ustedes pueden ver que aquí en esta plaza encontramos esa estructura. ¿Por qué? Porque en tiempo festivo aquí hacen corrida de toros. Todo esto lo rodean y lo convierten en una plaza de toros. Sigamos caminando, vemos, vienen muchas personas a pasar la tarde aquí. Hay un olor peculiar que lo quiero comprar, no sé, un dulce, algo sabroso. ¿Será aquí que lo venden? Ah, sí, aquí es algo como tostado. Vamos a preguntar qué es. Este mismo es. Buenas. ¿Esto qué es? Pipas. ¿Quieres probarla? Sí, vamos a probarla. Ah, ya, esto es como, yo le llamo, de girasol. ¿Quieres probar, chicos? La pipa garapiñada. Está buena. Girasol, sí, dame una. ¿Sí? 3 euritos, papá. Un pueblo que tiene estructura medieval, tiene, como pueden ver, unos balcones de colores verdes. Hay exactamente aquí en esta plaza 234 balcones. Aquí en este pueblo pueden ver en este momento que hay un grupo de casillitas donde cada quien coloca cosas que vender. Acompáñame, vamos a ver qué venden aquí en el pueblo. Vamos a acercarnos casilla por casilla y vemos. Aquí dicen productos de Chinchón. Ah, estos son productos netamente de aquí, tales como ajos, dulces. En este lado tenemos todo lo que es producto hecho a la madera. Qué bonito, ¿eh?
todo lo que pueden encontrar hecho a la madera. Ah, vamos a ver por aquí. Aquí pueden ver en esta tienda tenemos cosas de cadenitas, zarcillos, anillos. Continuamos por aquí, pues tenemos dulces. Tenemos dulces, todo tipo de dulces, de fresa, naranja, frambuesa, galleta, papaya, mora. Dulces muy buenos, se ven bastante sabrosos esos dulces. Continuamos por este lado, vamos a ver qué más tenemos por aquí, vamos a ver. Aquí tenemos, aquí hay un kiosquito bastante visitado porque son, que hacen crepes. Hay que esperar, miren cómo lo están haciendo, algo sabroso. Está haciendo frío. Buenas. Aquí. No. Gracias. Aquí tenemos venta de ropa, aquí tenemos joyería. También tenemos los casitos de queso, se ven muy buenos, de cabra, de leche, dulces. Tienen aquí libros. Aquí tenemos mermelada, miel romero. Esto es miel limón. ¿Cómo es el? Caramelitos 2 euros el paquete. Dame un paquetico de esto. Miel con limón. Miel con limón es este, ¿no? Miel con limón, ok. ¿Esto qué es? Eso es polen. Polen. Proteína vegetal. Sí, lo tienen las abejas de Los las, abejas, ok. los polen puros. Y esto es la Y miel. miel. Y miel. Ok. Está. 2 euros, ¿correcto? Sí, perfecto. Ya te cancelo. Mira, está bien. ¿Cuál? Eso es tarta de queso con naranja. Si vienes para acá tienes que comprar algo, es importante. Claro que sí, muy bueno. Para tomar. Y me vas a dar una bolsita de esta de coco, De pasta de coco. de pasta de coco. Dale, qué bueno. Y al llegar a casa lo tomo con café. ¿Es igual el precio? Es igual el precio. ¿Me puedes colocar ahí también un pedacito así? ¿Para probar ese también? Vale. Hay que llevarle las dos. De coco que ya Ok. creo que te las he picado. Vale. Si quieres la metes en la misma caja, no tengo problema. Sí. Tranquilo. Ok. Sí, está bien así. Hay que probar los dulces típicos. Muy importante de probar. Vean. Son este tipo de guitarras bien pequeñitas. Qué bonito. Qué bonito este adorno. Para todos aquellos que son aficionados a la guitarra. Aquí venimos ahora aquí tenemos todo lo que es artesanía en madera, incienso, detalles, cartera. Y de este lado veo que tenemos todo también lo que sea en cuero. Bien bonito un señor que hace artesanía, todo en cuero. Bien chévere. Y podemos ver aquí el árbol de Navidad. Que no me dejan de impresionar tan bonitos estos balcones. Yo me voy a quedar hasta que enciendan las luces para ver cómo se ve esto de noche ahorita aquí en Navidad. Vean todo esto, vean los grandes, lo bonito del restaurante. Fíjense, este restaurante antiguo horno de azar, fundado en 1879, Café de Liberia. También allá al final tenemos un restaurante que se especializa en carne. Ahora, fíjense hasta este lado, ustedes ven ahí unas montañas rusas. Lo importante de esa montaña rusa es que gira, es por medio de un señor que lo empuja y le da vuelta. En ese momento me aborda una persona y me dice, ¿usted está grabando? Y yo, sí, claro. Fíjese, no es solamente la plaza, aquí también en el pueblo Chinchón tenemos un museo, así que cuando quiera lo invitamos cordialmente. Y por supuesto, vámonos para el museo y así lo conocemos. Los invito. A venir a este pueblito es visitar el Museo Etnológico. Observa cómo se ve esto aquí. ¿Cuántos años tendrá esto aquí? Las piedras, la costumbre. Vean la madera con que se construía esto antes. Vamos a entrar al museo. Aquí entrando poco a poco al museo. Casas de esa época. Fíjense todas las columnas como son hechas.
Aquí en este museo nos muestran cosas del pueblo como tal, cómo era, cómo se vivía aquí. Fíjate cómo era esta casa en ese momento. Aquí era la estufa. Esto es una chimenea que sale hacia la parte de arriba. Esta era seguramente la cocina. Ahí era el fregadero. Vamos por esta escalera, vamos a indagar. Es los telares, una de las antiguas equipos, máquinas con que hacían grandes alfombras. Según ustedes saben qué nombre recibe esto, pues yo lo conozco como telares, algo así. Aquí están todos los hilos, todas las, digamos, los hilos listos para usarlo aquí en esta máquina. Bonita esta casa, que ahora es convertida en museo. Pasamos a este lado y esto es como era una habitación. La habitación, no sé si es la habitación principal. Aquí la gente se levanta en la mañana, se lavaba la cara. Aquí está, y aquí tenía esta parte donde guardaban todo lo que eran los utensilios del campo. ¿Por qué? Porque este pueblo está a las afueras de Madrid, está aproximadamente 50 minutos. De este lado tenemos lo que sería como un balcón donde se sentaban en las tardes. Según ustedes los conocen, estos equipos, ¿de qué son? Miren el tamaño de estas columnas. Tremenda casa, qué bella esta casa convertida en museo. Observen este equipo que está aquí. Este equipo se nota que puede ser, digamos, aquí caía, esto es una pisadora, caía cualquier producto, podría ser, desconozco, puede ser vino, no sé si serían los olivos, y gira y ahí molía. Aquí también está otro equipo. Aquí están las barricas, diferentes tipos de barricas. Esto aquí es una descripción del proceso de elaboración del anís. Recuerda que Chinchón tiene un producto, un licor de la zona, el cual es producido por el anís o un producto del anís. Y aquí está una manera o un proceso de cómo fabricaban en ese momento ese licor. Así que si vienes a Chinchón, tienes que comprarte una botellita del licor típico de la zona. Todo muy limpio, bien decorado, todo antiguo. Y continuamos por este lado. Y aquí podemos observar. Mira cómo lo llega. Y el licor se llama Chinchón, alcoholera Chinchón, embotelladora. Este es todo el museo de aquí de el pueblo Chinchón. Me encanta el pueblo, las calles de piedra, bien bonito el pueblo. Miren esa puerta. ¿De cuántos años cree usted que debe tener estas puertas? Lo pesado, lo grande, bien bonita. Sigamos por aquí. Buenas. Buena. Sigamos por aquí. ¿Qué? No, no es. Ojalá. Sí. Bueno, ¿cómo está? Nos hemos perdido, macho, para ir a la plaza. Por aquí. Nos hemos perdido. Gracias. Hasta luego. Me encantan las calles, créalo. Mira cómo está adornado este pueblo. En las noches debe ser bonito. ¿Será que espero la noche para que la emprendan? Quiero esperar un poquito más tarde. A ver. Sigamos. Vean las calles como es. De recuerdito, si te quieres llevar algo de aquí. Hay unos muy buenos restaurantes. Un buen hotel. Una manera de cómo recorrer el pueblito. Los puedes ver aquí. Te montas en este trencito que te recorre el pueblo. Muy, muy bonito, muy buena idea. Ahí nos están saludando. Vean aquí a la persona recorriendo el pueblito en este tren que te recorre por todas las calles de aquí de Chinchón.
Ahora, ya llegó la tarde, ya llegó la noche y encendieron las luces de la plaza. Como pueden ver, felices fiestas. Todavía está la luz del día. Allá está ya el arbolito de Navidad encendido. Y gustar el pueblo es tomar este tren. Observen. Aquí vamos, un grupo de personas. Vamos a recorrer los sitios más emblemáticos. Fíjense como ya se ve de noche la plaza. Hasta luego. Hasta luego. La gente contenta. Music licensing reimagined. Esto es uno de los primeros pueblos que les voy a enseñar. ¿Cuál es la meta? Enseñarle a todos ustedes todos los pueblos que se encuentran aproximadamente a 1h30 de Madrid. Así que no te despegues del canal. Si te gusta este tipo de video, dame un like, compártelo, déjame un comentario. Y les voy a dar un pequeño preámbulo del próximo pueblo que les voy a mostrar. Véanlo. Plaza, su luz encendida, su árbol de Navidad y al final ocultándose el sol. ¿Qué les parece el pueblo de Chinchón? ¿Te ha gustado el video? Si es así, suscríbete al canal de Siguiendo a Rooney. Esta está empezando la serie de todos los pueblos alrededor de Madrid, aproximadamente a 1 hora de Madrid. Es decir, los pueblos que se encuentran en la Comunidad de Madrid. Este es el primero, así que vendrán muchos más.